Muy buenas noches a todos los participantes que nos escuchan desde España y Latinoamérica, en todos los países en los que estamos presentes, para los que no nos conocéis. Y es la primera vez que os conectáis. Somos la Asociación Internacional de Coaching y Psicología, ITP, que está presente en Brasil, México, Colombia, Perú, Honduras y Chile, entre otros países. Mi nombre es Mercedes Valladares Pineda, coordinadora de este ciclo de webinars junto con mi compañero Eduardo Laureano, quien también es psicólogo y coach, y bajo la dirección del presidente de AITP, que es Carlos Moya. También estamos organizando conjuntamente estos webinars con la Escuela Integrativa de Coaching y Psicología. Bienvenidos a todos. Este es el segundo ciclo de webinars 2016-2017 y en breve va a iniciar nuestro tercer webinar de este año. Hoy tenemos la suerte de contar con Beatriz Valderrama, a quien tengo el honor de conocer, y ella nos va a presentar su modelo Coaching para ser más, las bases psicológicas del coaching. Y bueno, ¿qué puedo decir yo de Beatriz Valderrama? Es doctora en Psicología Organizacional por la Universidad Complutense de Madrid, sobresaliente cum laude, por cierto, es programa de dirección general por el IES de la Universidad de Navarra, es coach profesional senior certificada por AECOP, es especialista en coaching de equipos y organizaciones y coaching de equipos directivos, es psicóloga experta en coaching y supervisión por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Y bueno, podría seguir diciendo muchas cosas más, pero me comería todo el tiempo de su webinar. Simplemente comentar que en el año 2003 creó su empresa Alta Capacidad, por si queréis saber más de ella. Y bueno, es docente, es conferencista, es ponente en congresos internacionales. Recientemente ha estado en Costa Rica, es escritora y bueno, entre sus libros podemos mencionar desarrollo de competencias de mentoring y coaching, motivación inteligente, creatividad inteligente y fundamentos psicológicos del coaching, un modelo para ser más, del que vamos a conocer esta noche. Y bueno, a nivel personal puedo decir que es una persona que destila mucha credibilidad, tiene la gran habilidad de hacer exposiciones muy claras, como vais a poder ver ahora. Es una persona muy cercana y profesional y a la vez tiene una gran capacidad de empatía que hace que sus clientes consigan sus objetivos de forma muy fluida. Beatriz, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Mercedes. Gracias por esta bonita presentación. A ver si estoy a la altura. Por supuesto que sí, Beatriz. Sí. ¿Empiezo? Adelante. Bueno, buenas noches a los que me escuchéis en España. Buenos días, creo, a los que me estén escuchando desde Latinoamérica. Y bueno, pues vamos a empezar. Esta soy yo. Y ya, bueno, pues aquí mis datos de contacto. Mi dirección de correo, la web de alta capacidad y mi dirección de Twitter. Esto pues ya lo ha contado Mercedes. Decir también que soy miembro de la International Society for Coaching Psychology y, por supuesto, de la Asociación Internacional de Coaching y Psicología, la asociación referente del coaching y psicología en español. Como ha comentado Mercedes, pues tengo mi pequeña consultora, que somos un equipo de profesionales senior que nos dedicamos al desarrollo de personas, equipos y organizaciones. En la página web pues están de los diversos artículos que he ido publicando y también pues grabaciones en vídeo de las presentaciones de los libros y de algunas conferencias, como estará esta más adelante. Actualmente estoy como profesora en algunas escuelas de negocios y universidades, imparto el módulo de fundamentos psicológicos del coaching en el programa de coaching ejecutivo y de equipos de la EOI y estoy también en La Salle, SCP y el CEPA de la Universidad Politécnica, entre otros. Y bueno, pues aquí los libros que he publicado, que bueno, pues
mi producción de la crisis. Empecé en el 2009, estábamos con bastante trabajo entonces, hasta 2008, y luego he tenido tiempo para desarrollar estas publicaciones. Después hice el de creatividad inteligente, luego hice mi tesis doctoral con el modelo rueda de motivos que publiqué en el libro de motivación inteligente, y también lo presenté al premio de TEA Ediciones, prestigioso premio que ganó en el 2013, por lo cual se puede adquirir en TEA, el cuestionario APM, análisis del perfil motivacional. Una herramienta interesante para coaching ejecutivo, para el autoconocimiento y para el desarrollo de personas. Y bueno, pues ahora lo que vamos a ver es lo que he desarrollado en mi último libro, Fundamentos Psicológicos del Coaching, en la editorial EOS. Y como primicia os puedo decir que en breve sacamos saco otro con la misma editorial, que se llama Coaching de equipos diversos. Y sin más, pues pasamos a ver el porqué de esta presentación, porqué de esta bellota que aparece ahí. Seguro que, bueno, quienes sean coaches que nos estén escuchando, pues reconocerán la metáfora de Sir John Whitmore de que el coaching es como es un método que nos permite convertir la bellota que somos con todos nuestros recursos potenciales en un majestuoso roble. Bueno, pues esta metáfora es de Karen Horney. Karen Horney, que era, bueno, pues creó la escuela de psicoanálisis americana y es parte integral del movimiento de la psicología humanista, de donde, como veremos, tiene mucho que ver el surgimiento, el origen del coaching. Bueno, por eso el propósito del coaching sería ayudar al desarrollo pleno del potencial de la persona, tal como una bellota se transforma en un roble. Lo que vamos a ver aquí ahora, pues, son los fundamentos, un modelo y los fundamentos psicológicos del coaching. Bueno, pues el objetivo es que las personas que se han formado como coaches y que no tienen esta base de psicología, pues puedan adquirir este conocimiento de forma sencilla y clara. Y también yo creo que es interesante para los propios psicólogos, porque la psicología es tan amplia que, bueno, pues por mucho que lo hayamos estudiado, hay muchísimos autores que a lo mejor no conocemos. Yo debo decir que a Karen Horney la conocía de nombre, antes de darme cuenta, bueno, pues que era la terapeuta de Ellis, y así pues es el origen de la psicología cognitiva, que es una de las cosas que veremos. Y también, antes de encontrar esta maravillosa metáfora, que decía que el objetivo de la terapia era alcanzar la alegría de la autorrealización. Bueno, entonces, Coaching para Ser Más es el modelo que he desarrollado, se llama Ser Más, aparte de ser un modelo didáctico y que, bueno, pues que permite agrupar las distintas contribuciones psicológicas en las distintas fases del proceso, pues además tiene ya un enfoque de integración de distintas perspectivas. Una de las polémicas, de las muchas polémicas que surgen en el ámbito del coaching, es que si el coaching es una herramienta para el desarrollo de personas o si es una herramienta, una metodología para conseguir objetivos. Entonces aquí pues hay algunos que son partidarios del coaching más transformacional, más de desarrollo, y otros de un enfoque más pragmático, ¿no? Es decir, esto es para conseguir metas. Bueno, yo creo que pueden ser las dos cosas, y lo que he hecho es estructurar el proceso de tal manera que incluya fases más destinadas al ser y fases más destinadas al más. También aquí me he basado en este pensamiento de Lao Tse,
el originador del Tao, la filosofía del Tao, que dice: la mejor manera de hacer es ser. Stephen Covey, cuyo libro maravilloso recomiendo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es pues alguien que ha influido muchísimo en todo lo que es el desarrollo directivo y el desarrollo profesional, pues recoge esta frase y dice que para tener es necesario primero hacer, y para hacer es necesario primero ser. Es decir, para lograr nuestros objetivos tenemos que emprender acciones destinadas a lograrlos. Pero para emprender esas acciones tenemos que ser la persona capaz de comportarnos de esa manera. Con esta idea, yo defino el proceso de coaching con el objetivo de ayudar al cliente a transformar su ser, la persona que es, para conseguir sus metas. Y aquí vemos el modelo. Consta de 6 fases, las 3 primeras orientadas más al ser y las últimas al conseguir. Y vamos a ir viendo en cada una de estas fases cuáles son las contribuciones más significativas de los psicólogos, que no ha sido un trabajo tan fácil porque, como podéis suponer, está todo bastante integrado unas fases en otras. Con esto podríamos ver tanto lo que es un proceso de coaching completo como lo que es una sesión. Podrían ser también las propias fases de una sesión. Bueno, pues aquí, ¿en qué consisten las fases? La primera, que he llamado de sintonía, pues es el momento de, al principio, construir una relación de confianza, y para ello hay que conseguir estar en sintonía con en sintonía con el cliente. La fase de escucha es donde vamos a utilizar el diálogo para alumbrar el conocimiento. Como decía Sócrates, que su madre era partera, decía que su método era la mayéutica, que es lo mismo que hacía su madre, pero él lo que ayudaba es a procrear ideas. Bueno, además de escuchar y preguntar, una parte muy importante del proceso de coaching es el reencuadre. Es en el momento en que vamos a cuestionar y liberarnos de nuestras creencias limitantes y sustituirlas por otras más capacitadoras. Finalmente, vamos ya a crear una meta, una visión que nos estimule, que nos inspire hacia donde queremos ir, que nos va a permitir o facilitar movilizar nuestras energías para emprender todas las acciones necesarias y desarrollar los hábitos para alcanzarlas. Esto decía Covey, habla una metáfora que es como un cohete, que me parece que es pues el 80% del combustible que lleva lo necesita para el despegue, y luego ya el resto es para continuar el viaje. Pues ese esfuerzo que tenemos tenemos que hacer, se puede realmente nos facilitar cuando tenemos clara la visión hacia dónde queremos llegar. Bueno, luego, efectivamente, para conseguir nuestra visión tenemos que elaborar un plan de acción, ver qué vamos a hacer para alcanzar nuestros sueños. Y finalmente, es necesario la fase de seguimiento o sostenimiento, en la cual necesitamos un apoyo, un refuerzo para sostener ese esfuerzo, porque a la hora de crear un hábito, pues hace falta hace falta motivación, hace falta alguien que te ayude también a continuar para conseguir el objetivo y prevenir recaídas. Bueno, en este primer gráfico he intentado recoger lo que es el origen del coaching, que la persona que investigó esto es Vicky Brock, lo tiene publicado en su tesis doctoral y en un libro también, donde pues ella va indagando y llega hasta la figura de Werner Erhard, que era un empresario
tenía una empresa que se llamaba el Foro, de Forum, y allí reunió a una serie de profesionales, fundamentalmente pues Fernando Flores, Thomas Leonard era el contable, Thomas Leonard es el fundador de la ICF y de Coachville y de tantas otras entidades voluntarias. Por allí pasaron Tim Galway, Ken Blanchard, el del Ejecutivo al Minuto, el psicólogo Jim Selman, John Whitmore, Graham Alexander, que es el creador del modelo Grow. Fernando Flores pues formó a Jim Flaherty, el psicólogo, y a Julio Laya y Rafael Echevarría. Bueno, lo que he puesto alrededor son las influencias que de dónde bebían este origen del coaching. Donde estaba inmerso en el movimiento del potencial humano en el centro en California, en Esalen, donde pues figuras como Maslow o Rogers pues daban conferencias donde estuvo alojado y como profesor Fritz Perls, y de esa forma pues influyó de una forma importante la psicología humanista, fundamentalmente Rogers, todas las técnicas de escucha que se utilizan en cualquier proceso de coaching y en cualquier proceso de formación o de desarrollo, vienen de Carl Rogers. Y luego también hay una influencia que viene a través de la PNL, y la PNL a su vez pues viene de la terapia sistémica, Václavic, Virginia Satir, Milton Erickson, y también conductual de Wolpe. Es decir, son con unos fondos que consiguió Gregory Bateson, puso a diversos alumnos de psicología a grabar a los grandes mejores terapeutas del momento. Algunas de estas grabaciones pues llevaron al desarrollo de la terapia sistémica, terapia breve, y otras llegaron a la PNL, por ejemplo, los anclajes, el entrenamiento a la sensibilización sistemática de Wolpe, a quien también grabaron. Por otra parte, también hay influencia de la psicología educativa. Aquí he dejado solo pues, a los pioneros, a John Dewey y a Jerome Brunner, y luego todo el ámbito de la psicología organizacional, que no solo tiene la creación de lo que hoy en día llamamos coaching de equipo, a través de Kurt Lewin con la dinámica de grupos, sino que bueno, pues parten, por ejemplo, en coaching ontológico, una de las figuras o modelos que más se utilizan son los de Chris Argyris, los veremos a continuación. Edgar Schein hizo lo que él llamaba consultoría de procesos, que es como llamábamos antes a lo que ahora es el coaching. Y luego pues tenemos a Beckard con el desarrollo organizacional, Hersey, Blanchard, Copperrider con la indagación apreciativa, y Boyatzis en todo lo que es el desarrollo de competencias, el desarrollo directivo, desarrollo de liderazgo, y hoy en día el coaching con compasión. Bueno, algo que llama la atención a los coaches, por ejemplo, que no son psicólogos, dicen, pues, ¿cómo es que hay tantas escuelas de psicología? Y claro, eso también ha llevado a que haya también diversas escuelas de coaching. Bueno, voy a utilizar también aquí una metáfora que la he recogido de Carl Rogers. Carl Rogers decía que, claro, él decía las mismas cosas de muchas formas distintas, ¿no? en sus libros. Decía, bueno, son variaciones musicales sobre un mismo tema. Bueno, pues con esta misma idea de variaciones musicales sobre un mismo tema, que es en definitiva la persona, el ser humano, su comportamiento y lo que lo explica, sus motivaciones, esperanzas, emociones, miedos, bueno, pues todo lo que estudiemos desde el punto de vista científico, pues tiene por naturaleza que ser convergente. Lo que pasa es que es tan amplio que según las lentes con lo que lo miremos, pues utilizamos vocabularios distintos. Algo que, por ejemplo, me parece a mí es que
sistema y Gestalt es lo mismo. Gestalt es la palabra para decir sistema, un todo unificado y coherente mayor que la suma de sus partes en Alemania. Y lo mismo es sistema en Estados Unidos, empezó en Estados Unidos. Bueno, pues por eso hay relaciones no tan fáciles de desentrañar, porque al final está todo muy, como decía, muy unido entre esas diversas escuelas. Y aquí, pues a partir de algunos artículos donde se veía los distintos enfoques, artículos científicos, donde se veían los distintos enfoques de coaching, relacionados, claro, con los enfoques de psicología, pues yo aquí hice este cuadro, que para mí la idea es que en realidad todos son muy parecidos, ¿no? Es decir, si te podrías decir hoy, no, es que yo creo solo que esto tiene que ser transformador, es solo el ser. Bueno, pero si nos quedamos en la entelequia sin hacer nada, pues tampoco vale mucho, ¿no? Es decir, sí, yo soy muy altruista, pero no doy un duro o un euro a nadie, ¿no? Pues probablemente el ser se tiene que traducir en el hacer, ¿eh? Y también la que dice, no, yo soy muy pragmático, sí, pero con el pragmatismo necesitamos también muchas veces cambiar nuestras convicciones, y cambiar nuestras convicciones pues muchas veces tiene que ver con cambiar nuestras emociones y lo que nuestra estructura de coherencia mental, si queréis. Bueno, ¿cómo lo veo yo? Pues que cada uno de estos enfoques puede ser más útil en determinadas fases. Por ejemplo, pues bueno, si empezamos por abajo, aquí he puesto el que podría llamarse enfoque conductual o enfoque de desarrollo de competencias, ¿no? Al final, el propósito es generar capacidad de acción, cambio de comportamientos, desarrollo de competencias, mayor nivel de desempeño y mejores resultados. Que, bueno, pues fundamentalmente lo que es un coaching ejecutivo, por ejemplo, en una organización. Está muy ligado al hacer, a las fases de acción y de sostenimiento, la creación de hábitos. Entonces, bueno, pues vamos subiendo un poco, y eso lo encontramos con el enfoque orientado a la solución, que tiene mucho que ver con el enfoque sistémico, aunque sistémico significa muchas cosas, pero bueno, el relacionado con la terapia sistémica, o enfoque estratégico, con la terapia estratégica, o lo que yo llamo el enfoque creativo, que fundamentalmente podemos decir que su propósito es motivar y apoyar al cliente para que clarifique sus objetivos, reformule sus retos como oportunidades y descubra sus recursos internos y externos para alcanzarlos. Bueno, no lo voy a leer todo. La idea, bueno, voy a leer el positivo, que sería ayudar, la psicología positiva, ayudar al cliente a alcanzar su visión y sus sueños, construyendo sobre sus fortalezas y recursos personales. La idea es que bueno, pues yo cuando imparto un curso voy dando estas definiciones, y la verdad es que a los alumnos les parecen bien todas. Voy un poco a que no hay que pegarse entre, oye, que yo soy coach y tú no lo eres porque no tienes este enfoque, o yo sí soy pero tú no lo eres porque tienes este otro, porque al final las diferencias son mínimas. Aquí tendríamos el cognitivo emocional, que lo que pretende es un cambio profundo en las interpretaciones mediante el diálogo socrático, el humanista, que es desarrollo, crecimiento del potencial humano, y el existencial y Gestalt, que tendría que ver con el descubrimiento de la cosmovisión del cliente, de su propia cosmovisión, de sus motivos, de sus aspiraciones, para ayudarle en ese proceso de transformación personal. Bueno, y aquí, pues esto podríamos decir que es una supersíntesis de lo que es el libro, que bueno, pues el libro es de divulgación, es decir, está al alcance de cualquier persona sin necesidad que tenga conocimientos de psicología previos, porque precisamente lo que hago, intento hacer es como un sencillo curso de toda la psicología en 100 y pico páginas. Y bueno, pues lo que he ido es organizándolo en función de estas fases. A la hora de la sintonía, pues es fundamental evitar prejuicios, los distintos sesgos, pero sí aprovechar el efecto Pigmalión, que es fundamental, ahora lo veremos, tiene mucho que ver con la autoeficacia,
tenemos las cualidades del coach o del desarrollo de otros, de Carl Rogers, en fin, distintos ámbitos, en los temas de comunicación, en los temas de fluir, en los temas de acompasamiento y de trance, de Milton Erickson. En la fase de la escucha, pues tenemos el diálogo socrático, que pues una propuesta ya de los años 60 de Brunner para la educación, las preguntas de Fritz Perls, como un poco origen también del metamodelo en programación neurolingüística, y toda la escucha activa, que como comentaba antes es creación de Carl Rogers. La fase de reencuadre, todo lo que son modelos mentales de Kenneth Craig, Matt Lavid, Bason, todas las herramientas de Chris Argyris, las emociones, inteligencia emocional y todo lo que es las distorsiones cognitivas y la reformulación de creencias. En las metas, pues todos los temas relacionados con la visión de Boyacis, psicología positiva, optimismo, virtudes y fortalezas. En la acción, lo que es la resolución de problemas utilizada en psicología clínica, orientación a la solución, terapia breve de Steve DeSacer y los objetivos trabajados por Locke y Latham. Y en la fase de sostenimiento, pues todo lo que sabemos de los paradigmas de aprendizaje, qué es lo que realmente nos mueve a hacer las cosas, magistralmente estudiados por Skinner, que por cierto era psicólogo humanista también, Kurt Lewin, con gran influencia en todos los temas de dinámica de grupos, pero también de gestión del cambio, del aprendizaje social, la autorregulación, y como decía Welpy, con el entrenamiento asertivo y la desensibilización sistemática. Bueno, ahora ya entramos, es un poco más ligero lo que os voy a contar. Vamos a ver algunas contribuciones en la fase de sintonía. Pues aquí tenemos las características que Rogers encontró que eran las que explicaban la capacidad de un terapeuta, y luego también lo estudió con educadores, con profesores, para ayudar a otros en el desarrollo de otros, para la relación con el cliente. Decía que, pues que una persona tiene que ser auténtica, madura y equilibrada, que tiene que tener aprecio incondicional o valoración positiva de los demás, en principio, sin juzgarlo, sin criticar esa actitud de aceptación que es fundamental, y tiene que tener también resonancia empática, entender profundamente lo que está sintiendo o entendiendo la otra persona. Bueno, aquí lo que llamaba Rogers autenticidad o congruencia, que es fundamental, que lo que pienso, lo que percibo, es lo que digo, y lo que hago es lo que digo también. Hay congruencia entre todos estos ámbitos. La apertura a la experiencia sin negarla, tomar conciencia amplia de esa experiencia y transmitirlo sin escudarse detrás de una máscara. Bueno, si tuviera que decidir cuál de todo lo que aporta o lo que es fundamental en tanto coaching como terapia como educación, sería el efecto Pigmalión. Pigmalión era un rey mítico de Chipre que, cansado de no encontrar la mujer tan bella que satisficiera sus expectativas, pues dijo, bueno, como soy un buen escultor, me la voy a fabricar yo mismo. La esculpió tan bella y con tanta pasión que se enamoró de ella. Y pidió a la diosa Afrodita que le hiciera algo porque no podía con este
frío mármol, hacer, tener el amor que deseaba. Afrodita se apiadó de él y le dio vida a la estatua. Y esto es lo que se llama efecto Pigmalión, que luego George Bernard Shaw hizo en la obra de teatro Pigmalión, y que podemos ver en la película My Fair Lady. No sé cómo ha salido en Latinoamérica, no sé cómo se ha subtitulado, donde el profesor Higgins, que es un lingüista, consigue convertir a una chica del arroyo, una chica de la calle que habla con la Z, por lo menos en la versión que yo he visto en español, la consigue convertir en una dama de alta sociedad. Bueno, pues esto resulta que es un fenómeno importante demostrado en psicología. Rosenthal, al que llamaban el profesor más empático de toda la facultad de Harvard, me decían que entrabas en su despacho y salías transformado, te recibía con esa sonrisa tan cálida y te hacía sentir la persona más importante del mundo. Bueno, pues Rosenthal era tan empático que se dio cuenta de que las, eh, las hipótesis que él establecía en los experimentos, cuando estaba él de experimentador, se cumplían, y no tanto cuando estaban sus colegas, sus alumnos. Y un día les dijo, oye, a lo mejor influyo yo de alguna manera. Y le dijeron, pues sí, nos va a parecer que sí, que a lo mejor, en fin, la gente, pues realmente, sin darse cuenta, quería que saliera aquello que el profesor tan empático, tan sonriente, probablemente quería establecer en esa investigación. A eso lo llamo el sesgo de expectativa. Es algo que hay que tener cuidado pues, cuando se hacen experimentos con personas, ¿no? Bueno, pues Rosenthal luego se preguntó, bueno, si esto funciona así, y si también funcionan así un poco las predicciones negativas de cuando le dices a alguien que no va a que no va a conseguir nada, que no va a ser nadie, y parece que se acaba cumpliendo, ¿no? Esto es lo que se llama la profecía que se cumple, en un sociólogo que se llama Merton, ¿no? Bueno, pues la profecía que se cumple, dijo, vamos a ver si se cumple en positivo. Hizo un experimento junto con una colega o alumna en un colegio en Estados Unidos con 18 grupos, y eligió al azar un pequeño número de alumnos, y les informó a los profesores que estos alumnos tenían un potencial muy alto y que iban a mejorar en el siguiente semestre. Pasado el tiempo, comprobaron que esos niños que inicialmente no tenían nada especial habían mejorado hasta, incluso no solo las notas, la valoración del profesor, sino hasta 4 puntos de cociente intelectual, que es algo que se mejora, pero que no es tan fácil. Bueno, los profesores se sorprendieron mucho cuando les informaron que no tenían nada especial, que habían sido elegidos al azar, sin darse cuenta cómo nuestro cerebro le gusta acertar, ¿no? Nos ha llegado hasta aquí, hemos llegado hasta aquí porque probablemente esa sensación que tenemos de alegría, de euforia cuando decimos te lo dije, ¿no? Pues nos salvó muchas veces cuando al oír una ramita, un ruido de una ramita o sí, decíamos, lo dijeron nuestros antepasados, a ver si es un tigre, ¿no? Entonces te preparabas para huir probablemente, o para luchar si estabas en mayoría, y eso les salvó la vida a nuestros ancestros. Como nos gusta acertar, eso nos lleva a muchos sesgos, pero este es una especie de sesgo de confirmación. Si creo que tú puedes, podrás. Los profesores no se comportaban igual con todos los niños, sino que a estos los reforzaban más, les enseñaban más, les sacaban más a preguntar, les daban más tiempo para que respondieran, y sobre todo creaban un clima mucho emocional, mucho más positivo con ellos, a través de la comunicación no verbal, de las sonrisas, los gestos, etc. Bueno, pues por favor, quien quiera ser coach, por favor que desarrolle esta actitud para llegar a ser un buen Pigmalión. Bueno, pues algunos otros
temas que podemos ver relacionados con esto es la comunicación no verbal. Pues Václavic, pues ya con las leyes de la comunicación, pues dijo que había dos niveles. Uno, que era la comunicación no era el racional, que es consciente, es verbal y es lo que decimos. Y otro mucho más amplio, mucho, pero también sumergido y menos consciente, que es no verbal y es la parte emocional, que es el tono y lo corporal. Y esto revela lo que la persona está pensando o sintiendo en relación con el tema del que habla y en relación con el interlocutor. Bueno, algunos no me voy a extender en todos simplemente lo traigo para que lo veáis. El tema de la causalidad recíproca de Bandura, que nos dice que el mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. Tiene mucho que ver con la profecía que se cumple, para bien o para mal. Los estudios de autoeficacia también de Bandura, que están en la base de este efecto Pigmalión, como vamos a ver a continuación, porque es la creencia de la persona que tiene capacidad para actuar eficazmente y conseguir sus metas. Si no hay autoeficacia, pues no hay un comportamiento motivado para conseguir esas metas, o sea, no hay esfuerzo, no hay persistencia en el esfuerzo. Bueno, incluso hizo unos experimentos muy interesantes donde cuando se creaban expectativas positivas, expectativas de autoeficacia de los alumnos en relación a las matemáticas, a un examen de matemáticas, al terminar ese examen, los que tenían autoeficacia más alta tenían mucha más resistencia al dolor. Sumergían la mano en agua helada y tenían más resistencia. Quiere decir que incluso esas creencias sobre lo que puedo hacer influyen y cambian incluso nuestro organismo, elevando el umbral del dolor. Bueno, aquí comentaba cómo se explica el efecto Pigmalión, las expectativas positivas del coach generan una mayor sensación, creencia de autoeficacia en el cliente. Y esto mediante, por una parte, por la relación positiva, por el clima emocional, y también porque directamente el cliente dice, pues si él piensa que yo puedo, será que puedo, ¿no? Es como también con el jefe o con el padre cuando somos pequeños, ¿no? Claro, al aumentar las creencias de autoeficacia mejoramos nuestra actuación. Como conseguimos mejores resultados, pues por una parte refuerza nuestra creencia de autoeficacia, pero además refuerza también las expectativas positivas del coach. Esto bueno, pues lo cuento en el libro de Mentoring y Coaching, donde incluyo el coaching dentro del modelo más amplio de mentoring, del modelo cerca, que es también una forma distinta de dirigir. En la fase de la escucha, pues aquí fundamentalmente tenemos, como he comentado, a Carl Rogers, que es, digamos, el creador de la técnica del espejo, del reflejo de sentimiento. El coach se limita a reflejar lo que la persona está expresando, a fin de que ésta, viéndose en el otro, obtenga un insight, una idea fiel de sí misma. Esto es una frase de Rogers, en la cual nada más que he cambiado la palabra terapeuta por coach. Pero los que sean coaches seguro que reconocen este rol importante del coach, que es ser un espejo para el cliente. Y lo importante que es el evitar los juicios, el posponer los juicios, sobre todo los prejuicios. Dice Rogers, la principal barrera que se opone a la comunicación satisfactoria entre personas es la tendencia natural a juzgar, a evaluar, a desaprobar o aprobar todo cuanto dice el otro individuo o el otro grupo. Por tanto, la escucha profunda es estar presente para el otro sin juzgar lo que dice. Como comenté antes, Brunner es quien propone el aprendizaje por descubrimiento y habla de que la labor del profesor es facilitar el descubrimiento guiado que tiene
lugar durante una exploración motivada por la curiosidad, y para ello propone el diálogo socrático, que es una de las herramientas fundamentales del coaching. El diálogo socrático que nos sirve, bueno, aquí he puesto una imagen de Sócrates que se parece mucho a la de Fritz Perls, porque yo entiendo por lo que he investigado que Fritz Perls es la fuente de las preguntas y cuestionamientos que se utilizan en coaching y en programación neurolingüística. ¿Para qué nos sirve en coaching el diálogo socrático? Para ayudar al cliente a que tome conciencia de sus emociones, interpretaciones, deseos, inquietudes, para que cuestione sus juicios, para que clarifique su pensamiento, para que pueda encontrar más soluciones y tomar decisiones, y también para reforzar su responsabilidad, su autoconfianza y su autonomía. Ya digo que es una técnica básica del coaching, como todos saben. En la fase de reencuadre partimos de ver este concepto acuñado por el psicólogo Kenneth Craig de los modelos mentales, que son las imágenes, los supuestos e historias que llevamos en la mente acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo, y funcionan como un cristal, como unas gafas que filtran nuestra visión e influye y determina lo que vemos. Y bueno, pues esta frase que se utiliza mucho en PNL del mapa no es el territorio, pues viene aquí de Gregory Bateson: el lenguaje crea realidades, el mundo mental es solo un mapa de mapas hasta el infinito. Y Carl Rogers también decía: vivimos con un mapa perceptivo que nunca es la realidad. Se trata de darse cuenta de cómo este lenguaje nos determina lo que vemos, lo que sabemos, lo que conocemos, y también cómo podemos crear otras realidades. Esta es un modelo de los más utilizados en desarrollo directivo y, como decía antes, en lo que se llama coaching ontológico. Es de Chris Argyris, es la escalera de inferencias. Chris Argyris era un psicólogo organizacional que empezó a hacer coaching de equipos directivos y pues en su experiencia a definir lo que encontraba como barreras defensivas y desarrollaba herramientas para el aprendizaje organizacional. Bueno, en este modelo vemos cómo vamos subiendo por una escalera de abstracción desde los datos, desde la experiencia observable, ahí, bueno, nuestro cerebro efectivamente es capaz, funciona por economía y filtra, de tal manera que selecciona datos de lo que observa. Pero luego también es capaz el cerebro de rellenar lagunas, por lo cual añade significados. Y estos significados son culturales, de la cultura en la que estoy, y personales, de mi historia personal. Ahí ya vamos haciendo suposiciones que están basadas en esos significados que he añadido. Luego extraigo conclusiones, eso me lleva a adoptar creencias sobre el mundo, y así actúo según mis creencias. Pero además, estas creencias forman el filtro que afecta a los datos que seleccionaremos la próxima vez. Necesitamos ser conscientes de cuándo estamos subiendo esta escalera, y también desvelarlo a los demás de tal manera, porque si no se produce la incomunicación. Si cada uno sube por su escalera, acabamos muy alejados y no nos podemos entender. Y otro modelo fundamental de Argyris y Schön, de su libro de 1978, es el aprendizaje de primer y segundo bucle, fundamental también en el enfoque modelo de coaching ontológico. El observador, como diría Maturana, realiza una acción, obtiene unos resultados. Si esos resultados no le gustan, los revisa, cambia lo que hace. Si resulta que cambiando lo que hace no consigue sus metas, entonces ya tiene que cambiar profundamente, revisar sus valores, sus creencias y los supuestos que están fundamentando los comportamientos, de tal manera que tiene que incluso romper esa estructura de coherencia entre las creencias
y lo que hace para poder realmente aprender. Porque si nos quedamos dentro solo buscamos, que es lo que hace nuestro cerebro, buscar confirmación de aquello que ya sabemos. Bueno, pues nos podemos ir alejando cada vez más de nuestras metas. Eh, Veo que vamos, nos quedan 10 minutos. Bueno, disonancia cognitiva de Festinger también es un fenómeno interesante por el cual mm, nuestra autoestima se resiente cuando tenemos que ver, cuando hacemos algo que no es coherente con lo que pensamos. Por ejemplo, cuando fumamos. Si fumar, si pienso si fumar es malo para la salud y yo estoy fumando, pues pensaré que soy idiota, ¿no? Entonces tengo que decir, no, no, si fumar no es malo para la salud, si no está demostrado, si mi abuelo se murió y nunca había fumado, o Pepe fumó y mira que tiene 90 años y no se ha muerto, ¿no? Bueno, esas cosas que hemos oído hace años y que ahora podemos oír otros supuestos razonamientos similares, pues vienen de esa necesidad de reducir la ansiedad. Bueno, pues eso tiene diversas aplicaciones positivas en cuanto a ser coherente en nuestras acciones con nuestros valores y también en cuestionar nuestras creencias para desarrollar también otros comportamientos. El círculo mágico de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos es básico en todo lo que es la psicología cognitiva. Sabemos que están profundamente interrelacionados y la psicología cognitiva dice, bueno, una forma fundamental de cambiar nuestras emociones, como nos sentimos, es cambiar nuestras interpretaciones. Pues desde Epicteto, que decía que lo que nos duele, lo que nos hace sufrir no son los hechos, sino nuestras interpretaciones de los hechos. Veremos que también para gestionar nuestras emociones hay otras formas de hacerlo, que es directamente por la emoción, todo lo que tiene que ver con la fisiología, mindfulness, relajación, descarga de energía, etcétera, y otros por la acción, todo lo que es resolución de problemas, asertividad, diálogo, etcétera. Ahora estamos en la parte de reencuadre, de reformular, que es realizar un cambio de perspectiva para que nuestras experiencias podamos verlas bajo una luz distinta y eso nos permita abrir posibilidades de acción creativa, podamos tener más capacidad de acción. Y el papel ahí del coach es ayudar al cliente a reencuadrar esa historia abriéndola al cambio. Que lo que se cuenta al cliente de lo que puede y no puede hacer, pues tenga una lectura pues mucho más positiva y capacitadora. No vamos a hablar mucho del cerebro emocional, pero sabéis que todos los descubrimientos pues nos van haciendo, los últimos de la neurociencia, basados en las nuevas imágenes que podemos tomar en vivo, pues nos van, por una parte, descubriendo cosas, pero fundamentalmente lo que van haciendo no es más que dar carta más objetivable, si queréis, a pues lo que ya sabíamos los psicólogos, de cómo uno bueno, pues se mueve hacia lo que le gusta y tiene miedo a lo que le disgusta, cómo nos secuestra la amígdala, como dice Goleman, y eso pues nos da un arrebato antes de que nos paremos a pensar y regular nuestras emociones, etcétera. Bueno, este es un modelo que incluyo en el libro y también en un artículo para una revista Arandu Utik, que es de una taxonomía, una clasificación de emociones en 5 dimensiones, de alarma, afecto, ánimo y autoconcepto. Y bueno, pues la idea es tanto a nivel individual como de equipo o de clima emocional de una organización, como pasar del miedo a la confianza, de la preocupación a la esperanza, de la ira a la compasión, la envidia a la gratitud, etcétera. Ya en la fase de las metas, pues tenemos, por ejemplo, la ecuación de Becker, que es muy interesante,
bueno, que para cambiar el deseo, la visión de futuro y el plan de acción tienen que ser mayores que el coste de cambiar. Este es el modelo de cambio intencional de Boyatzis. Y podríamos entrar en la psicología positiva, si acaso esto, pues luego en las preguntas pues lo puedo comentar, el ejercicio. Esto es, bueno, mi primer libro de mentoring y coaching, que traduje los objetivos SMART, pues los traduje al español, como los objetivos ritmo. Este es Dewey, la espiral de desarrollo, y he ido hasta Dewey porque me he dado cuenta, viendo esta espiral, que el modelo que utilizo y que en desarrollo directivo y más utilizado es el modelo de aprendizaje a partir de la experiencia de Kolb, y realmente pues me doy cuenta que es lo mismo, ¿no? Pero Dewey lo he hecho ya como espiral, ¿no? Tenemos una experiencia, reflexionamos sobre ella, hacemos una hipótesis, una teoría, un modelo y luego lo experimentamos, y así sucesivamente. Bueno, un tema que me gusta especialmente es el desarrollo de la creatividad, y este es un pequeño modelo de resolución creativa de problemas que se puede utilizar tanto para la innovación como para la resolución de problemas en la empresa, capturar oportunidades y también a nivel personal. Y fundamentalmente, sintetizando, es identificar problemas, convertirlos en oportunidades, redefinirlos como oportunidades, esos oportunidades o focos creativos, buscar soluciones, todo esto con pensamiento divergente, es decir, muchos problemas, muchas redefiniciones, muchas ideas, y luego ya converger para valorar y seleccionar las ideas generadas y elaborar e implantar las soluciones. Si os dais cuenta, el modelo GROW tiene mucho que ver con esto. Y lo vamos a ver aquí. Yo el modelo GROW lo he traducido por mapa. Es qué metas quieres conseguir, qué recursos tienes hasta ahora y qué obstáculos, qué posibles opciones se te ocurren y en concreto qué vas a hacer y para cuándo. Este es el GROW, como veis. Este es un formulario para hacerlo. Y ya en la última fase, pues, que es el rol del coach, que es muy importante para alentar la práctica, animar y reforzar el cambio, animar a asumir riesgos y a ver los errores como fuente de aprendizaje. Bueno, fundamentalmente hacia dónde nos movemos para conseguir cosas o para evitar consecuencias negativas. Y esto, bueno, me requeriría un poquito más de tiempo. Luego, si queréis las preguntas, os lo cuento. Modelo de Skinner, que hemos visto antes, junto con Lewin, las fuerzas de apoyo y limitación para el cambio, y el modelo de Prochaska para evitar las recaídas. Y esto finalmente, ¿y qué puntual soy? Es el doble de competencias del coach. Bueno, pues aquí lo que he hecho es un perfil de competencias que debe reunir las personas que se dediquen al coaching. Por una parte, todo lo que es desarrollo y madurez personal, una persona que sepa gestionar sus emociones, por supuesto que quiera aprender y desarrollarse, que tenga automotivación, autoconfianza, flexibilidad mental y creatividad. Estas las competencias, digamos, de inteligencia intrapersonal que diría Howard Gardner. Luego tenemos las competencias de relación con otros, la empatía, la comunicación y la vocación o pasión por el desarrollo de los demás. Esto sería fundamental en un coach personal, digamos, el coach que trabaja con individuos. Si además queremos hacer coaching de equipos, pues necesitamos ser buenos en facilitación de grupos, en desarrollo de liderazgo, gestión del cambio y gestión de conflictos. Y creo que esto es todo lo que en principio os quería contar, y muchas gracias. Si os parece,
Me decís las preguntas, si hay preguntas. Beatriz, muchísimas gracias. Ha estado súper interesante y ha dado una idea completísima de los fundamentos psicológicos del coaching. Entonces, hay varias preguntas escritas y te las voy a leer. Ajá. La primera es, ¿cuál es la causa por la que se tiende en general a seguir el modelo de lo que hacen las personas, más que lo que dicen padres, los A ver, alumnos, a ver. los profesores? Te la repito. Sí, ¿por qué? Espera a ver si lo he entendido. Em, ¿Por qué hacemos lo que hacen los demás en lugar de lo que dicen? Vale, es eso, sí. Exactamente. Bueno, ¿Cómo es? pues sí, 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 Eh, sí, muy bien, muy bien. Muy buena pregunta. los Muy buena. alumnos, profesores o los empleados con los directivos, dicen ahí. Sí, sí, esto es, bueno, esto es básico, ¿no? Le decimos al niño, al hijo, no fumes y estás fumando, ¿no? Entonces, efectivamente, es que aprendemos por imitación. Es una de las formas más poderosas de aprendizaje, la imitación. Y esto, pues, son muy, bueno, nuestros antepasados y parientes primates, pues lo hacen muy bien, son lo que llamamos monos de imitación. Nosotros además hemos desarrollado el lenguaje y hemos desarrollado formas sofisticadas de tratar de instruir, de decir lo que otros tienen que hacer. Pero de ahí a que tú digas lo que otro tiene que hacer, a que quiera hacerlo, va bastante distancia. Y una forma, ya digo, mucho más antigua y más potente que tienen los niños pequeñitos es imitar lo que ven. Es fundamentalmente cómo aprendemos, cómo se aprende a hablar, a caminar, etcétera, aparte de la práctica, claro. Yo Y escucho. por eso, efectivamente, pues tendemos a hacer lo que vemos que hacen otros y, y si no es congruente con lo que dicen, pues pasamos de lo que dicen. ¿Sí? No sé si Carlos, consta. ¿querías decir algo? Sí, Beatriz, Sí, muchísimas gracias por tu presencia. Es para nosotros un placer y un honor contar contigo, sobre todo cuando estás presente, por ser tú quien eres, hablando precisamente de la coherencia de la que estáis hablando ahora, ¿no? No solamente lo que dicen, sino quién lo dice. Así que gracias por tu discurso, por tu presentación y por quién eres tú. Por otro lado, muchas pues gracias, Carlos. sí, que nos hemos tomado un café esta mañana y unas charlas que son fascinantes. Nos sentamos a hablar de psicología y coaching y son fascinantes. Y por supuesto también para nuestra casa es un gran placer porque aparte que gracias por elevarnos a la calidad de referentes del coaching con fundamentos psicológicos en español, eso para nosotros pues es un reconocimiento viniendo de ti muy importante y aparte que el hecho de que estés con nosotros pues también es nuestro ideal y nuestro perfil también de pues personas con tu talla, con tu calidad, con tus tablas pues hablando del coaching con fundamentos psicológicos, ¿no? Que es nuestro propósito, que aparte que muy pocos modelos, o sea, conozco el tuyo y digamos que con humildad también el mío, son digamos que los únicos así modelos que tienen ese fundamento al día de hoy de los fundamentos psicológicos. Así que gracias, quería aprovechar este minutito para agradecértelo y pues para abrir paso a las otras preguntas que amablemente nuestra coordinadora de este ciclo de webinars, Mercedes, está haciendo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, Carlos. Tenemos aquí una frase de otro de nuestros participantes, de Alfonso. Ya, en este Sí, mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. eso es. Muy bien. Tenemos otra pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál sugieres como herramienta más eficaz para la gestión emocional, para la neutralización de la emoción? A ver, ¿qué significa neutralización de la emoción? Eso es lo que me gustaría saber, porque en este artículo científico que he comentado lo podéis descargar en la página web, en altacapacidad.com, pincháis aquí, clic en artículos
y bueno, pues es relativamente reciente, está más o menos por arriba. Y entonces ahí es donde, bueno, Permíteme un segundo, Beatriz, porque la persona ha hecho una connotación que dice ah, darle calor o frío. bueno, sí, vale. Como decía, sí, como decía, en este artículo lo que he hecho es aparte de presentar el modelo y clasificación, por si puede ser útil, lo que he hecho es una recolección de las distintas técnicas que hay para la gestión emocional, que son muchísimas, ¿eh? El tipo de técnicas desde la reestructuración cognitiva, es decir, cambiar lo que pensamos, a técnicas de relajación, de mindfulness, bueno, hay resolución de problemas, la asertividad, por ejemplo, todo eso son técnicas que ayudan a cambiar el estado emocional. Hay técnicas específicas que trabajan directamente con las emociones. En concreto, Susan Block, que es, por cierto, la hija de Hannah Arendt, es la que estudió los patrones efectores de las emociones mediante la respiración. Ella trabajaba, bueno, es psicóloga y publicó su artículo hace bastantes años y trabajaba con actores. Yo sé que esto con ella se formó Olaya y sé que ellos trabajan bastante estos temas. Es decir, cómo mediante la respiración y la postura corporal se pueden simular, imitar las emociones, pero que sabemos, por lo que acabo de contar antes, no sé si lo he contado del todo, pero bueno, cuando tú imitas un comportamiento, una forma del otro, sintonizas con su emoción. ¿Eh? Realmente la comunicación eh, primero fue no verbal, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Las neuronas espejo son las que hacen que, por una parte, imitemos al otro, los comportamientos del otro, pero también podamos sentir lo que siente el otro, sintonizar con el otro. Entonces, no sé si me deriva mucho y esto tiene que ver, pero a lo mejor la pregunta iba por algo más sencillo, que entiendo que puede ser que si tienes ira o estás enfadado, pues cómo aplacarlo y cómo subir la alegría, entiendo, pues no sé, yo creo que hay una panoplia de, de técnicas. Yo en concreto no soy partidaria de una sola. No sé si he contestado. Eh, yo creo que sí, porque la persona bueno, agrega, y si tienes miedo, potenciar el afrontamiento. A ver, si tienes miedo a potenciar el afrontamiento. Ah, si tienes miedo, Ujú. si la emoción Agrega, es de miedo, a ver. agrega a lo que te ha preguntado. Y si tienes miedo, potenciar el afrontamiento, Ah, empoderarte. ya entiendo, ya creo entender lo que dices. Es decir, sí, que como fundamentalmente, si hablamos de miedos, esta es la técnica básica de la psicología clínica, que es afrontar lo que te da miedo, eso está claro. Es decir, el miedo es un comportamiento de evitación. Lo que ponía antes ahí de Skinner, dice que es decir, lo que nos hace es alejarnos de cosas, evitar hacer cosas. Cuanto más, y se refuerza en sí mismo, cuanto más evitas algo que te disgusta, pues peor, más se agrava el comportamiento, digamos, o la fobia o lo que sea. Entonces, efectivamente, las técnicas de gestionar el miedo siempre son de afrontamiento, bien suavemente, poco a poco, acompañado en la situación real o en lo que en PNL se llama anclaje, y Wolpe le dio un nombre un poco menos sexy, que la desensibilización sistemática, que consiste en visualizar situaciones que te dan miedo, empezando por lo que te da un ligero miedo, relajándote a continuación, lo que hoy sería también, se puede completar con mindfulness, y así y subiendo el nivel de situación, de reto, hasta que conseguimos pues que pensar en ello no nos produzca, no nos produzca miedo y por supuesto el enfrentarse directamente a la amenaza, ¿no?
Ujú. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué consejo me podrían dar cuando se dirige un nuevo equipo de ventas, cuando ellos son expertos en lo que hacen, así como ganarme su respeto y compromiso? Mm. Bueno, qué preguntas más buenas y más difíciles. Vamos a ver si improviso sobre esto. Hombre, yo creo que es fundamental el reconocer lo que sabe la gente y la experiencia que tiene. Y yo creo que esa es la clave, ¿eh? Es decir, que entiendan que la persona, pues que no vas ahí de superior a decirles lo que tienen que hacer, sino que ellos son los que tienen la experiencia, el conocimiento del producto, el conocimiento del sector y que, bueno, pues te tienen que, les pides que te ayuden para que puedas hacer tu trabajo, que es ayudarles a pues desplegar su potencial y conseguir resultados, que son sus metas también, que es que les vas a ayudar a conseguir sus objetivos. Bueno, tenemos aquí una felicitación de ¿No? Pablo Peña. Dice, mi felicitación a Beatriz por su tremenda erudición sobre el tema. Francamente ha sido muy interesante y útil. Saludos. Y luego Gracias. tenemos Gracias, otra, Pablo, especialista en gestión del conocimiento, si no me equivoco, que eres tú. vale, y tenemos aquí otra que yo creo que vamos a ir cerrando y luego le paso la palabra a Carlos, que también quiere comentar algo. ¿Cuál es su opinión sobre el mindfulness como herramienta para la regulación emocional? Pues el mindfulness es una herramienta, y más que una herramienta, súper potente, ¿no? Eh, bueno, lo que teníamos antes, lo que utilizamos los psicólogos eran dos tipos de técnicas, que era la relajación progresiva muscular o tres, la relajación de lo que se llama el entrenamiento autógeno, que era más de sugestión, y luego, bueno, por supuesto, la respiración diafragmática, que respiras 3 veces y ya te quedas relajado, y todo eso unido con técnicas de visualización. Muy El bien. mindfulness, pero bueno, fundamentalmente decir que el mindfulness es muy potente desde que hicieron, ya se ha demostrado, desde que colaboraron el psicólogo Davidson, colega de Goleman, con el Dalai Lama y comprobaron cómo, bueno, pues como los meditadores avanzados, pues tienen emociones positivas en la parte frontal izquierda del cerebro y cómo se puede incluso desarrollar altruismo y, por supuesto, fundamental, la regulación emocional. Hay muchas más felicitaciones, Beatriz. Por ejemplo, Luz dice, muchísimas gracias por su libro Fundamentos Psicológicos del Coaching, lo tengo en el despacho a mano. Luego, eh, Fabiola, María Moncada Aguilar dice, gracias, muy interesante, está buenísimo, felicidades y bendiciones. Muchas gracias. Vale, Carlos, por favor. Sí, efectivamente, gracias Mercedes. Saludar especialmente a Cris Bolívar que está con nosotros y efectivamente, Cris, tienes toda la razón. Tu modelo es, lo fundamentas en buena medida también en la psicología y por eso también estás en nuestra casa y eres bienvenida y además... Gracias por comentarlo. Decir que esa es nuestra intención. Los modelos que están y que han surgido y que son explícitamente refiriéndose a la psicología, como maravillosamente lo ha hecho hoy Beatriz Valderrama, es efectivamente los modelos, las técnicas que se utilizan en el coaching tienen una raíz psicológica y para nosotros eso es fundamental. Así que muchas gracias, quería hacer esa aclaración y bienvenidos todos los modelos que surjan en adelante. Muy bien. Pues entonces vamos cerrando. Esto está interesantísimo, pero ya son casi las 9:15 de la noche. Y nada, antes de cerrar y anunciar el próximo webinar, Beatriz, muchísimas gracias por esta magnífica intervención. Si quieres, ¿cómo cerrarías? ¿Con qué frase cerrarías este webinar el día de hoy? Bueno, daros a vosotros las gracias por la oportunidad de dirigirme bueno, pues a los oyentes de diversos países y bueno, pues que creo que es importante apoyar un movimiento que sitúe el coaching en relación con las importantes aportaciones de la psicología
porque bueno, pues es una metodología de desarrollo de personas, es una metodología de desarrollo directivo y de resolución creativa de problemas para alcanzar metas y sueños. Y yo creo que claramente pues hay que hacerla con rigor y calidad, y todo lo que os animo a aprender y sobre todo a desarrollar competencias para ser buenos pigmaliones de vuestros clientes. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz. Nos quedamos con esta última frase, hacer pigmaliones con nuestros clientes. Y antes de despedirnos, os quiero invitar a nuestro próximo webinar, que es en la tercera semana del mes de diciembre. Y en esa ocasión, en la próxima ocasión, tendremos a un ponente de Chile. Él es Andrés Cabezas Corcioni, es el director del Instituto de Psicología Positiva de Chile y nos va a hablar sobre las intervenciones clínicas desde la psicología positiva. Así que os esperamos. A todos los participantes que habéis estado con nosotros el día de hoy, os va a llegar un mail con los datos, con el link para que os inscribáis directamente al próximo webinar y os llegará directamente el webinar tan maravilloso que nos ha brindado Beatriz el día de hoy. Muchísimas gracias y buenas noches.